En esta hora vamos a ver un video el cual argumenta el bautismo de la Iglesia Católica por este sacerdote que es muy conocido, llamado Luis Toro. Vamos a ver algunos puntos interesantes que él dice acá referente a los textos bíblicos y también vamos a analizarlos y verlos, la contraparte de también el argumento que se presenta. Y Juan, cuando dice yo lo bautizo con agua, ¿no está diciendo otra cosa? Yo lo sumerjo en el agua. Pero cuando dice él lo va a bautizar con el Espíritu Santo, ¿qué va a decir? ¿Qué está diciendo? ¿Que lo va a sumergir en el agua? No. Que él lo va a sumergir, porque bautismo significa sumergirse. Él lo va a sumergir en el Espíritu Santo. Para eso vino el Espíritu. Aquí lo que se argumenta es el por qué la Iglesia no bautiza por inmersión en agua, en río, en lo que sea, donde la persona pueda sumergirse como lo hacen las iglesias protestantes en su mayoría. Y el razonamiento de eso es porque tiene que ver con el bautismo de Juan, siendo el bautismo de Jesús diferente y por el Espíritu Santo. La diferencia la hace Jesús mismo, porque Juan el Bautista bautizaba y decía que su bautismo que él hacía era de arrepentimiento, cosa que no está mal. Sin embargo, cuando él ve a Jesús dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La diferencia del bautismo la hace Cristo. Lo que hace diferente el bautismo que predicaba Juan y que ejecutaba Juan era primero que no tenía la persona de Cristo. Las personas se bautizaban por arrepentimiento, para abandonar sus malas prácticas, para abandonar los pecados que ellos estaban haciendo de una forma pública a través del agua, a través de sumergirse en el agua, que es un elemento purificador. Ellos dejaban atrás su vida y tenían una vida de arrepentimiento conforme a la voluntad de Dios. Sin embargo, no tenía este bautismo a Cristo, porque las personas que se bautizaban, efectivamente se bautizaban para Dios, se bautizaban para estar alineados con Dios. Sin embargo, este arrepentimiento no llevaba la creencia en Jesús, porque no se reconocía todavía aún su ministerio público y la obra que Jesús venía a hacer. Por lo tanto, el creer en Jesús era la diferencia que se hacía con el bautismo de Juan y el bautismo específicamente también que hicieron los discípulos que Jesús manda. Ahora, otro punto interesante es también la recepción del Espíritu Santo. Hay que tener claro de que en el Antiguo Testamento se menciona el Espíritu Santo y también se menciona incluso su obra. Sin embargo, la obra especial que el Espíritu Santo iba a hacer en ese momento, tanto para lo que pasó con los discípulos más adelante en el libro de Hechos, cuando Jesús habló acerca de la obra del Espíritu Santo, dijo de que el Espíritu Santo tenía y hacía tres cosas, que los dice en el mismo capítulo, incluso que es que convence de pecado, de justicia y de juicio. También dice de que los guía a toda la verdad. Entonces, el Espíritu Santo convence de pecado y aquí las personas iban por arrepentimiento de pecados. Entonces el Espíritu Santo sí hacía una obra en ellos. La obra del Espíritu Santo en su plenitud de conocer lo que hacía o cómo se iba a manifestar era lo que no se conocía aún. Y esto se ve después en la obra que hace masivamente el Espíritu Santo con la predicación de los apóstoles, cuando desciende en forma de lenguas para predicar el mensaje hacia todos los lugares. Entonces ahí vemos de que esas son dos partes de la obra. La primera es que conduce a Cristo porque asevera en nosotros el pecado, nos convence de pecado, de justicia, de juicio, nos guía a toda la verdad y también se manifiesta a través de los dones. Lo que está predicando Luis Toro dice que el bautismo de Juan y el bautismo de Jesús se contraponen porque uno es de agua, literal, y el otro es solamente de Espíritu Santo. Por lo tanto, ellos ya no se bautizan en agua porque eso era de Juan, porque ahora es el bautismo del Espíritu Santo y no en agua, y que estas dos se contraponen y no pueden estar, y por eso es que ellos no bautizan en bautisterios, en sumergiendo, en el mar, en lo que sea, donde haya mucha agua, donde se pueda sumergir la persona. Por eso es que ellos no lo hacen, por esa razón. Para eso vino el Espíritu Santo en forma de paloma sobre Jesús. Para decirnos a nosotros que a nosotros ya el bautismo de agua, no. El bautismo de meternos en el río, que los hermanos separados dicen el bautismo de los católicos no sirve porque no fue en el río, ese era el de Juan. Pero el que le mandó a bautizar le dijo que vendría alguien superior a él, después de él, que lo va a sumergir. ¿Eso significa bautismo? No en el río, sino en el Espíritu Santo. Entonces el problema aquí que hay es que se está hablando acerca de la forma. Y la Biblia no está hablando de la forma, no está hablando del agua, no está hablando, porque no hay un versículo que diga que el bautismo de Juan
estaba mal solamente porque era con agua. Eso no dice la Escritura. La Escritura dice de que el bautismo de Juan era de arrepentimiento y que no se conocía la obra de Cristo porque Cristo aún no se manifestaba y comenzaba su ministerio público. Las personas se bautizaban, pero no se bautizaban sabiendo y aceptando a Jesús como Salvador. Ahora sí, porque ahora está Jesús, comienza su ministerio y prepara a sus discípulos para que puedan bautizar. Ahora, ese bautismo que hacían los discípulos, ¿cómo era? ¿Cómo era el bautismo que se hizo después de Juan? ¿Se hizo solamente con agua y por eso estaba mal? ¿O se hizo con agua y también lo que quiere decir la recepción del Espíritu Santo para comenzar la obra dentro de la iglesia a través de los dones que el mismo Espíritu Santo imparte? Porque era antes que yo. Yo no lo conocía. Escuchen de aquí. Yo no lo conocía. Pero mi bautismo con agua. Mi bautismo, Juan tiene un bautismo. Y aclara cómo es el bautismo de él. De agua. Ese no es el de nosotros. El de nosotros no es de agua. Por eso nosotros no nos bautizamos en el río. Y Juan dio este testimonio. He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse sobre él. Yo no lo conocía, pero aquel que me envió, escuchen, aquel que me envió a bautizar con agua, uno es el bautismo de Juan, el de agua. Me dijo también, verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo. Dos bautismos, uno con agua, el de Juan. Dos, el bautismo del Espíritu Santo, el de Cristo. Muestra de eso, Hechos capítulo 19, versículo del 1 al 5. Cuando está la comparación de los dos bautizos, el de Juan de agua y el de Cristo. Hay también un punto interesante y es que el tema del bautismo, por ejemplo, aquí se dice que el que va a venir va a bautizarlos en Espíritu Santo y en fuego también. Porque dice, y Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces podríamos decir de que en realidad el bautismo que el cambio que se hace o los elementos que se hacen es del agua al fuego, porque dice que el Espíritu Santo Él va a bautizar con el Espíritu Santo y fuego. No dice solamente Espíritu Santo, y aquí si uno se fija lo ha omitido explicar esa parte. Porque entonces tendríamos que decir que si ahora es el bautismo de Espíritu Santo y fuego, de forma literal para no poder bautizarse en el agua, tendríamos que decir entonces de que esa agua se cambia por el fuego y las personas deben bautizarse en fuego. Si las personas se bautizan en fuego se van a quemar y se van a morir. ¿Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe? Escuche, recibieron, ¿qué? El Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Recibieron el Espíritu Santo cuando abrazaron la fe. Se abraza la fe, se recibe el Espíritu Santo. ¿Cómo se abraza la fe? Escuche. Le contestaron, ni siquiera hemos oído decir que se reciba el Espíritu Santo. Pablo les replicó. Vamos a ver cómo se abrazaba la fe. Entonces, ¿qué bautismo han recibido? ¿Cómo se abrazaba la fe para recibir el Espíritu Santo? Bautizándose. ¿Con qué bautismo? ¿Con el de Juan? No, porque era el del río. Bautizándose con el bautismo de Jesús, que no era del río, era el Espíritu Santo. Por tanto, el día que Jesús se bautizó, se abrió el cielo y venía el Espíritu Santo en forma de paloma para demostrar que efectivamente Cristo nos traía un nuevo bautismo, el del Espíritu Santo. Entonces observen que a través del bautismo nosotros recibimos el Espíritu Santo. También está escrito en Hechos 2:38 y 30 al 39. Es interesante lo que dice aquí, porque dice, él mismo está diciendo que se bautizaban y recibían el Espíritu Santo. Si se fijan, es un efecto. Hay una causa y hay un efecto. Unas personas se bautizaban y recibían. No decía de que el bautismo es el Espíritu Santo o el bautismo era del Espíritu Santo,
como si fuera una misma cosa, la cual hace que uno no pueda bautizarse en agua, sino que las personas se bautizaban y, como efecto, venía el Espíritu Santo. Ahí son dos cosas. Fíjense algo interesante de lo que dice Jesús mismo en Juan capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí Jesús está diciendo y separando las cosas. Aquí dice bien claro que el que no naciere de agua y de Espíritu, el y marca una diferencia de dos cosas que se deben hacer y que ocurren cuando la persona, en este caso, acepta a Cristo. El que nace de agua y de Espíritu. Son dos cosas. Jesús aquí no está aboliendo, porque Jesús aquí ya se había bautizado. Él leyó lo que dice el capítulo 1, mas no leyó lo que dice el capítulo 3. Cuando aquí se nos menciona y se nos dice de que Jesús no está aboliendo el bautismo en agua, porque aquí dice que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede heredar el reino de Dios. Por lo tanto, Jesús no está aboliendo lo que es el bautismo en agua. Fíjense cómo se manifestaba el Espíritu Santo en lo que él leyó de Hechos capítulo 19, cuando estas personas no habían oído del Espíritu Santo. Se habían bautizado por el arrepentimiento, pero no tuvieron todo el conocimiento de la obra especial, porque era una obra especial, que el Espíritu Santo estaba realizando. Y fíjense que él les dice, entonces yo los voy a bautizar. Y una vez que ellos se bautizan para recibir el Espíritu Santo, ¿qué es lo que sucede? Miren lo que dice, para que veamos de qué forma se estaba manifestando el Espíritu Santo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Fíjense, primero fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y luego vino sobre ellos el Espíritu Santo, ¿y qué pasó? Hablaban en lengua y profetizaban. Esa era la obra especial que el Espíritu Santo estaba haciendo, la cual hacía que el bautismo pueda hacer efecto, que en este caso era la predicación del Evangelio por medio del don de lenguas, por medio de profetizar. Y esto era la obra del Espíritu Santo que estaba realizándose también juntamente con el bautismo. Y esto es lo mismo que dice Pedro. Pedro dice, arrepiéntanse, bautícense y recibirán el don del Espíritu Santo. Y en este caso es efectivamente lo mismo. Arrepiéntanse, y cuando ustedes se arrepientan y ustedes se bauticen, van a recibir el don, es decir, el regalo del Espíritu Santo. Y aquí vemos de que las personas se bautizaron y el Espíritu Santo vino sobre ellas, y ¿qué hacían? Hablaban en lenguas y también profetizaban. Pero aquí no está aboliendo el bautismo en agua. Hechos capítulo 10 dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Voy a aclarar algo. Las personas las cuales el Espíritu Santo cayó en esa ocasión no habían sido bautizados. Él dice de que el bautismo es en el Espíritu Santo y no en agua. Pero aquí vemos de que está el Espíritu Santo y podríamos decir, oh, estas personas son bautizadas en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo cayó sobre ellas. Pero miren lo que sigue diciendo. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Entonces Pedro respondió, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase algunos. Aquí lo que está diciendo es, impide que estas personas se puedan bautizar en agua porque ya han creído y el Espíritu Santo está con ellos y fueron bautizados. Entonces aquí está el caso contrario que destruye totalmente lo que está diciendo Luis Toro. Porque aquí ellos reciben primero el Espíritu Santo, por así decirlo, el bautismo del Espíritu Santo. Lo reciben primero y ya cuando ellos lo tienen, se dice de que Pedro y los que estaban allí hicieron de estos un bautismo con agua. Y ahí están las dos cosas, a la inversa. Las personas recibieron el Espíritu Santo y luego se bautizaron en agua. ¿Y esto cuándo es? En el momento en el cual estaba Juan, cuando ya Juan el Bautista ya había muerto y hasta Cristo mismo había muerto y resucitado. Entonces, estos versículos incluso
echan por tierra totalmente lo que se está enseñando para abolir el bautismo en agua, la cual los protestantes, en su mayoría, hacen. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. Fíjense que Jesús dice que estaba con ellos y bautizaba. Luego en el capítulo 4 se nos aclara que Jesús no bautizaba, sino que eran sus discípulos los que bautizaban. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Ya, aquí hay un asunto de conflicto con lo que está diciendo, no en la escritura, sino con lo que está diciendo él, Luis Toro, porque él lo que dice es que cuando Jesús viene y es bautizado y el Espíritu Santo está sobre él, ya no se necesita el bautismo de Juan, y en este caso el bautismo de Juan, que era en agua. Fíjense que lo que está hablando él es algo literal de agua, del bautismo de inmersión, ya no se necesita y ya eso quedó atrás. Sin embargo, Jesús, luego de que se bautiza, y donde supuestamente ya no se necesita el bautismo en agua, encontramos de que el mismo que hizo esta obra y que había sido autorizado, porque dice Juan el Bautista que Dios mismo lo había autorizado a él, el mismo que había bautizado a Jesús, tiempo después de que cuando Jesús ya tenía organizada los 12 apóstoles, cuando ya tenía su organización, Juan el Bautista dice que todavía estaba bautizando y bautizaba en un lugar llamado Enón, junto a Salim, porque allí había muchas aguas y venían y eran bautizados. Las personas eran bautizadas en agua, en el agua, aun cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús, cuando Juan mismo lo había bautizado. Porque lo que dice la Escritura está contradiciendo totalmente en varios textos de la Biblia lo que la Iglesia Católica enseña. Y esto lo hacen tergiversando lo que la Escritura dice respecto a un rito tan importante como lo es el bautismo. Porque el que creyere y fuera bautizado, ese será salvo. ¿Cuál es el bautismo? Solamente el bautismo en el Espíritu Santo sin agua. Eso la Biblia no lo enseña. La Biblia enseña el bautismo en agua y en espíritu, que era el que ocurría cuando las personas aceptaban a Cristo y eran parte del pueblo de Dios. De lo que estaba pasando en ese capítulo, podríamos decir que Juan era una persona desobediente, que estaba contra Dios, que estaba contra Cristo. Porque si viene Cristo y dice, no, ya no se necesita el bautismo en agua porque ahora yo voy a bautizar en el Espíritu Santo, cosa que Jesús no bautizaba, pero yo voy a bautizar en el Espíritu Santo y tú ya dejas de bautizar en agua porque eso ya estaba solamente contigo. Y ahora vemos de que Jesús está bautizando, obviamente él no bautizaba, pero estaban sus discípulos bautizando, y vemos que Juan sigue bautizando. Y Juan anteriormente en el libro de Mateo dice de que él tiene la autoridad divina de Dios, quien le dio esta autorización para poder bautizar. Entonces todo lo que dijo Juan fue falso. Todo lo que enseñó Juan y su bautismo también es falso porque aquí está contradiciendo. No, no hay contradicción en lo que está haciendo Juan. La única contradicción que hay aquí es lo que dice Luis Toro para poder engañar y tergiversar lo que la Escritura dice referente al bautismo y para no incluir y no hacerle caso y seguir desobedeciendo a este rito del bautismo que el Señor mismo instauró como un rito sagrado. Y aquí lo que vemos que se está haciendo es tomar una postura de la Iglesia que se ha fundamentado en la nada para poder enseñar una práctica la cual se lleva haciendo por mucho tiempo dentro de esta Iglesia de una forma errada para no obedecer a la obra de Dios. Es una excusa mal fundamentada para seguir en el engaño y continuar haciéndolo hasta que quién sabe cuándo. Así que bien, queridos hermanos, eso ha sido el tema de esta hora. Hemos estado analizando este video. Yo creo que como para finalizar el video, hay un punto también como regalo del bautismo en fuego. Muchas veces no se sabe lo que es el bautismo en fuego, pero hay de hecho, algunas personas piensan que el bautismo en fuego es que el Espíritu Santo está totalmente en uno y lo empieza a quemar por dentro. Eso es totalmente también falso. El bautismo en fuego tiene que ver con la obra que Dios hace, porque el fuego y el agua, que aquí se contraponen, porque el fuego y el agua son cosas opuestas y que sirven tanto para purificar como también para destruir, ¿cierto?
en el capítulo de Mateo, en el capítulo 3, se dice algo bien interesante porque se dicen estos dos elementos. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí en el mismo versículo habla del agua y habla del fuego. Y estos dos elementos pueden salvar o pueden destruir. Porque, por ejemplo, en la antigüedad el agua destruyó a todas las personas, sin embargo salvó a otras. Luego en Sodoma y Gomorra el fuego destruyó a algunos y hizo también que salvaran otros. Entonces el fuego tiene, y el agua tiene, y también lo que va a venir ahora, Dios dijo que ya nunca más iba a destruir el mundo en agua, pero sí en fuego. Entonces nos damos cuenta de que el agua destruyó y el fuego también destruyó y va a destruir de hecho. Sin embargo, el agua también sirve para purificar, para limpiarse, y el fuego sirve también para eliminar todo lo pecaminoso que hay en la persona, que lo quema, lo elimina, lo extrae, lo saca todo lo vil de la persona. Entonces el fuego es tanto destructor como también purificador. El agua es tanto destrucción como purificación. Y es interesante porque efectivamente el fuego es el símbolo purificador, porque la Biblia también dice de que Dios es fuego consumidor. Es una de las características también de Dios. Sin embargo, Dios quiere purificar a la persona con ese fuego para sacar lo vil, así como se purifica, por ejemplo, el oro. Sacar lo vil, quemar el pecado que hay en uno para que uno pueda estar limpio. Sin embargo, si las personas continúan en el pecado y continúan estando contra Dios, ese mismo fuego que en realidad metafóricamente sirve para limpiar, va a servir literalmente para destruir, porque el pecado no fue consumido por esa persona. El pecado no fue raído a través de ese fuego que purifica, que quema para destruir ese pecado. Las personas se toman de este pecado y el fuego los va a destruir también a ellos. Y de hecho, si ustedes leen lo que dice anteriormente, lo que viene diciendo lo que viene diciendo Juan el Bautista, a los fariseos se dan cuenta de que el fuego que para ellos es un fuego para destrucción si no se arrepienten. Pero aquí viene uno que viene a bautizar con Espíritu Santo y fuego, porque dice, el hacha está a la raíz de los árboles, y todo árbol que no da buen fruto es echado al fuego. Y aquí dice él la frase de yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que va a venir va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Entonces, un fuego que primero se habla acerca de los fariseos, que es para destrucción de ellos si no se arrepienten, junto con sus malas prácticas y su forma de ser. Por otro lado, cuando viene Jesús, ese mismo fuego sirve para salvar a aquellas personas que creen en Él y que por ese fuego son consumidos su pecado para estar purificados delante de Dios. Por eso es que este simbolismo es hermoso referente al agua, el fuego y cómo se utilizan tanto para destruir, para salvar, y cómo Dios quiere y los emplea para que nosotros podamos entenderlo y no tergiversarlo como lo acabamos de ver. Entonces ese fue como una respuesta acerca de ese versículo cuando habla de lo que simboliza también el fuego.